Esta es una producción de Grupo Fórmula. 9:23, Manuel. La doctora Oliva López nos envió un mensaje desde su oficina y nos informó lo siguiente: la Secretaría de Salud de la Ciudad de México nunca fue convocada a dialogar con los médicos particulares. Nunca. Nos enteramos de la protesta por una foto que circuló en las redes sociales. El Programa Nacional de Vacunación es atribución federal. Significa que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México carece de facultades para atender la demanda específica de este sector. Mucho, pues agradecemos que pongan en claro este asunto desde la oficina de la doctora Oliva López. ¿No? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora por esta información. Bueno, a ver, Miriam, buenos días. Lourdes, le preguntábamos a la doctora con la que acabamos de hablar, María José Díaz, que cuántos son los médicos que no han sido vacunados. Sí. ¿No? Porque hay una protesta, sabemos que se ha vacunado a la primera línea, los que estaban en los hospitales COVID, y no mucho más. Así es. Sí. Pero ¿cuántos son? ¿De cuántos estamos hablando? Nadie tiene esa cifra. No tienen esa cifra, Ciro, sobre todo la médico con la que hemos hablado ayer y hoy nos decía que ella específicamente quizá no esté ni siquiera en algún registro del gobierno federal porque ella tiene su consultorio privado, que no está en un gran hospital privado, que no pertenece al servicio de salud público y que así muchísimos médicos de colonia, nos los ha dicho ayer y hoy también, que no están pues en el conteo de las cifras oficiales, que ellos necesitan que estos médicos entren, que necesitan este censo pues para que sean vacunados. Bueno, ¿tú tienes un dato? Tenemos datos, Ciro, ante esta ausencia de un censo o de saber cuántos médicos que no están en la primera línea y sobre todo son los médicos que no están en el sector público, sino que son del sector privado, esto es médicos de las farmacias, médicos que tienen sus pequeños consultorios en las colonias, oftalmólogos, dentistas, etcétera. ¿Cuántos son? Esa es la gran pregunta. Bueno, de ahí nace la iniciativa del doctor David Berrones. Él lanzó una iniciativa en redes sociales que se llama Vacunas Médicos MX. La lanza a principios del mes, a mediados del mes pasado. Y han logrado juntar ya casi 28,000 firmas de médicos solicitando una vacuna. Médicos y personal de salud. 28,000. Alrededor de 28,000. Nos da una idea de que al menos son esa cantidad. Esa cantidad, y ellos están haciendo un gran esfuerzo, trabajo que tendría que estar haciendo el gobierno federal o alguna entidad, pero lo están haciendo ellos. Y tenemos el gobierno federal está buscando conspiraciones. Claro. En jeringas vacías. Claro. En la información. Si es la CIA la que está detrás de esto. Toda la información para ellos es conspiración, ¿no? Quisieran que seamos. A ver, regresemos con el doctor David Berrones. Tenemos en la línea al doctor David Berrones, justamente vocero y creador de esta iniciativa Vacunas Médicos MX. David, buenos días. Buen día, doctor. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Miriam. Buenos días, Ciro. Buenos días. David, ¿cuántos llevan en este censo? ¿Cómo se están registrando primero los médicos interesados? ¿Cómo es el método de registro? ¿Y cuántos llevan ahora ya con mayor precisión? Claro, mira, hasta el momento llevamos exactamente 28,100 registros. Cuando inició el censo lo limitamos exclusivamente para médicos y odontólogos, queríamos evitar este problema que tenemos actualmente con el sobrellenado de fórmulas, ¿no? Que solamente personas con cédula profesional se pudieran registrar. Sin embargo, a la semana de haber empezado la iniciativa nos dimos cuenta que el problema era mucho mayor de lo que realmente creíamos. Mucho personal de salud ni siquiera estaba contemplado. O sea, nosotros podemos decir que todavía, pues con la cédula profesional, a veces en algunos centros con la cédula te dan chance de pasar, pero todos los demás que estamos hablando de enfermería, intendencia, seguridad, todos ellos no están ni siquiera siendo contemplados. Entonces, creemos que estos 28,100 registros que llevamos hasta el momento solamente es una muy pequeña muestra de lo que realmente se necesita. Pero creen, no tienen, no hay nada que lo puedan referir, doctor. No, es un indicador nada más que no nos dice si 28,000 son el 50% o el 1%, no sabemos. No, pero mira, te pongo un ejemplo de un dato muy interesante. El número que maneja la Secretaría de Salud de 1.1 millones de trabajadores
A principio, ahorita ya lo ponen como primera línea, ¿no? Que estos todos son de primera línea. Sin embargo, en un principio, este número decía nada más trabajadores del sector salud, o sea, del sector público, por así decirlo. En ese registro estaban nada más 190,000 médicos y odontólogos. Todos los demás eran prácticamente el resto de los trabajadores de la salud. Sabemos que ahorita en México hay más de 400,000 médicos y odontólogos activos. Entonces, si solamente están registrados en esa lista 190,000, por lo menos nos faltan otros 250,000 médicos y odontólogos. Sí. Entonces, y eso si le multiplicamos a razón de 1 o 2 por todos los demás trabajadores, pues estamos hablando de 500,000 de personas, por lo menos. A vacunar. Pero aquí estamos hablando de médicos y odontólogos. Faltan todo el personal que trabaja en los, ya no solo en los hospitales públicos, en hospitales privados, en clínicas, en distintos lugares. ¿De cuánta gente estamos hablando? Mira, por lo menos aquí también hay que entrar un poquito en números porque hay más enfermeras trabajando en el sector público. Por ejemplo, se sabe que aproximadamente son 50,000 enfermeras en el sector privado. Entonces ahí no hay tanta razón de multiplicar depende del número de médicos. Sin embargo, nuestra iniciativa ahorita ya se abrió para todo mundo, ¿no? Cuando cortamos solamente en médicos eran como 15,000, probablemente 18,000, pero ahorita llevamos 28,000. Entonces, y sigue creciendo. La verdad es que no sabíamos cuándo parar la iniciativa para que fuera ya mandar la propuesta, porque todavía se siguen registrando. Sí hemos hecho la invitación a las autoridades, principalmente federales, porque como bien mencionaron, nosotros en este momento sabemos que la responsabilidad no es tanto de la Secretaría capitalina, por ejemplo, sino que es la Secretaría Federal. Entonces, seguimos con los intentos, seguimos con las propuestas, lo que queremos es sumar. Si nos piden que entreguemos el censo a las autoridades para que estos 28,100 puedan ser vacunados, perfecto, nosotros estamos a la mejor disposición de sumar. Bueno, pues nos quedamos con estos números, pero nos quedamos con la duda también, doctor. Claro, nos quedamos cortos, muy cortos. Bueno, y según les han dicho, el objetivo sería vacunarlos antes de que termine abril, pues difícil con estos números. Claro, si están faltando 200, 300, 400,000 personas del sector médico, pues difícilmente se va a alcanzar el objetivo en 20 días que queda. Claro, y la estrategia no puede continuar siendo improvisada, no puede continuar siendo un llamado a los que estén cerca para ir a vacunarse, tiene que ser una estrategia formal, la cual pues también estamos nosotros totalmente dispuestos a participar si nos lo piden. Doctor, cuando tú mencionabas, no son de primera línea COVID, ¿por qué es la importancia aquí? Sería importante mencionar la importancia de por qué todo este resto de personal médico que se llama de primer contacto es relevante tener la vacuna. Qué bueno que preguntas eso, Miriam. El término de primera línea es un término que ya no deberíamos usar, es un término que fue muy válido al inicio de la pandemia porque sí creemos que los médicos de primera línea deben de ser los primeros en vacunarse. Sin embargo, ya se ha visto en muchos artículos bastante oficiales publicados durante este año que los médicos, vamos a hablar de médicos en particular, que los médicos que más fallecen no son los médicos de primera línea, sino los de primer contacto, como mencionaste. ¿Y cuáles son los médicos de farmacia, los familiares, médicos generales, médicos de centros de salud? Todos aquellos que apenas reciben a los pacientes con muy pocos síntomas son los que más fallecen en una proporción de 1 a 4. ¿Ese dato de dónde lo toma, doctor? Es un artículo publicado en una revista de medicina en Estados Unidos. Si quieren ahorita se los hago llegar también. Pero sí, eso es un artículo ya, una carta bastante oficial. Estos 28,000 trabajadores de la salud que se han registrado en su plataforma, ¿en cuántos días ha sido? ¿Cuántos días más va a estar su plataforma? ¿Y a quién y cómo van a entregar pues esta base de datos de médicos que faltan por vacunarse? Hasta el momento llevamos 3 semanas de la iniciativa. Pensamos continuar siempre y cuando siga habiendo incremento del número. Obviamente, como cualquier cosa viral de redes sociales, pues al principio hay una explosión muy grande y después va bajando, pero vemos que en la última semana nuevamente ha crecido y creemos que es en gran parte gracias a esta exposición de medios. Todavía no tenemos una fecha de cierre y me haría participar. Hasta el momento solamente un acceso a la base de datos, nadie más lo tiene, es totalmente confidencial. La forma que lo haríamos sería que si las autoridades nos contactan para poder hacerles llegar esto, con mucho gusto pasaremos los datos. ¿Y qué requisitos están poniendo para estar en esa lista? ¿Cédula profesional qué es? Claro, ponemos nombre, siglas del apellido,
Pues, tenemos cédula profesional en caso de tenerla, tenemos especialidad si son parte de otro sector salud, y tenemos también contacto por correo, que es el más importante, el contacto por correo. Difícil pensar que están inflando ahí un número con gente que no sea personal médico. Muy difícil, muy difícil, porque sí hemos visto la gran parte, queremos hacer una relación de las cédulas, hasta el momento es un poco difícil porque son 28,000, sí, pero tenemos formas de cuadrarlas, eso no hay ningún problema. 28,000, y damos por sentado que cada una de esas 28,100 personas no ha sido vacunada, si no, no estarían ahí. Bueno, correcto. Pues le agradecemos mucho, David, muchas gracias. Nada, Ciro, muchas gracias a ustedes por invitarme y espero seguir en contacto con ustedes. Gracias. Pues en eso estamos, Lourdes, Miriam, Sofía. Estamos año y un mes, 13 meses de pandemia, y seguimos contando cuántas vacunas han llegado y cuántas se han puesto, porque la autoridad no puede informar con claridad. Y seguimos tratando de calcular cuántos médicos y personal médico hay en México. Es impresionante. Y dicen, pero aquí informamos de todo, damos conferencia de prensa todas las noches. Pues sí, pero ¿qué informan? No, y es el personal que tiene que ser prioritario. Son quienes nos atienden. No solamente es que ellos se contagien, ellos también pueden reproducir el virus. Ellos a lo mejor son asintomáticos. Es importantísimo. Mira, vacunan al personal que están en este proceso de vacunación, lo cual es bueno. A todo el personal que tiene contacto con las personas de más de 60 años. ¿Por qué no vacunar a los médicos de la farmacia, con los que van a cualquier enfermedad? Ellos la tratan. Es urgente que ellos sean vacunados, y en redes sociales, ya en Twitter, está como tendencia se marca, vacunen a médicos ya. Esa es la tendencia ahora en Twitter. Vamos a pausa, 9:35, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.